Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El consejo debe de ser que debemos de tener totalmente la dependencia de Él, no tomar nada para el camino. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por estar ya en sintonía de Radio Peniel y del canal YouTube para poder transmitir el mensaje de esta noche. Gracias damos al Señor por poder hacer realidad una vez más la prédica de la palabra, donde Él nos habla diariamente para poder aplicar la palabra en nuestra vida. Antes vamos a orar y vamos a pedir que Él sea el que nos dirija en esta ocasión. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos la oportunidad de estar ante tu presencia y de poder pedir, oh Dios, la guianza, la asistencia del poder de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida para poder hablar tu palabra, Señor. Oramos para poder retener, oh Dios, esa palabra en nuestro corazón para poder ponerla en práctica día a día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. En esta ocasión quisiéramos que fuéramos al libro de Lucas, en el capítulo 9, donde hay un tema muy especial, un tema donde el Señor habla a sus 12 discípulos, pero para poder instruirlos en todo aquello que se necesita para realizar su obra. Así que vamos a ir directamente al libro de Lucas, al capítulo 9 y versículo 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. En esta oportunidad queremos estudiar estos 6 versículos y es definitivamente donde el Señor instruye a estos 12 hombres para poder ir a anunciar el mensaje de salvación, pero también a sanar y a echar fuera a los demonios. El Señor ya había estado con ellos, ya los había capacitado directamente para poder poner en práctica esta palabra, este evangelio. Sin embargo, aquí nosotros leemos que Él los comisiona para que estén preparados para la predicación de la palabra. Hoy en día vemos que es prácticamente lo que nosotros debemos de hacer y obedecer, porque también estamos en la misma posición de poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor. Aquí vemos una serie de instrucciones, pero que también Él capacita a sus discípulos para poder llevar a cabo la tarea
o la obra que Él les ha encomendado. Ya los había instruido, ahora lo aprendido deben de ponerlo en práctica. El reino de los cielos, como sabemos, debe de ser anunciado. Y aquí nosotros vemos las instrucciones y recomendaciones para salir directamente al mundo a predicar la palabra. Cómo aquellos hombres se enfrentaron ante la realidad de un mundo como hemos leído, que no era sencillo, que no era una manera en que hoy nosotros vemos las cosas. En aquel tiempo ellos sufrieron persecución, incluso los llevaron hasta la cárcel por predicar la palabra del Señor. Hoy en sí creo que como iglesia hemos estado adormecidos y principalmente debemos de accionar en el área evangelística porque consideramos que es el momento también oportuno para anunciar las buenas nuevas. Recordemos que ya llevamos 2 años de estar con el problema de la pandemia, lo cual no estábamos acostumbrados y sin embargo creo que hoy conocemos y vemos lo que Dios ha hecho en su iglesia. Han despertado algunos que estábamos posiblemente dormidos y otros que definitivamente sí se han quedado encerrados, sí tienen miedo aún de poder ser contaminados. Entonces creo que el Señor ha tenido el control de las cosas y ha permitido también que esto se dé para poder establecer quién es quién. Sin embargo, aquí lo que queremos en esta noche es poder avanzar en ver estos detalles que el Señor dejó muy claro y muy bien establecidos a aquellos hombres. Ellos reciben no solo la práctica directamente con el Señor, sino que aquí también le da las recomendaciones para predicar la palabra del Señor. También podemos leer ahí en Juan, en el capítulo 17 y 18, que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Recordemos que el Señor Jesús también vino con un propósito a anunciar el Evangelio de salvación. Él también había venido en la disposición de dar su vida por todos nosotros. Sin embargo, antes de su partida, da estas instrucciones, da estas declaraciones a sus discípulos para poder enfrentarse ante la realidad. Las enfermedades, vemos que era una situación que se daba en aquel tiempo y que siempre será un motivo por el cual busquemos al Señor, porque estar enfermos no es algo que nos traiga alegría, sino que al contrario hay angustia y por supuesto en aquellas enfermedades que son enfermedades que posiblemente para el ojo humano no tengan una solución. Sin embargo, vemos que el Señor también los envía aquí para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Siempre en estas circunstancias, cuando alguien está enfermo, sabemos que necesitamos la asistencia de un familiar, la asistencia de alguien que esté cerca de nosotros para podernos atender, ya sea con un vaso de agua o con alguna medicina. Entonces la instrucción es bien clara aquí para aquellos hombres que van a salir ya directamente al campo de la práctica, al campo de batalla, a poner realmente lo que han aprendido en práctica. De acuerdo al versículo 1 vemos que el Señor envía a sus discípulos y los capacita dándoles también poder y autoridad con el propósito de sanar enfermedades.
El Evangelio también de Marcos, en el capítulo 6, del versículo 7 al 13, también nos dice algo importante. Esta palabra es paralela a lo que es Lucas 9, del 1 al 6, y vemos aquí algo importante donde nos dice que los envió de dos en dos. Es decir, nosotros podemos también saber que la palabra del Señor encontramos sabiduría, encontramos todo el consejo necesario, no solo para realizar su obra, sino que para la vida diaria. Creo que debemos de poner atención en lo que nos dice aquí y vamos a ir a Eclesiastés, al capítulo 4, del versículo 9 al 10. La palabra del Señor nos dice: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En el trabajo evangelístico se hace necesario poder realizar el trabajo acompañado siempre. Vemos en el caso de San Marcos que continuamente nuestro hermano Edward realiza. En algunas ocasiones pues camina solo, en la gran mayoría, pero en esta oportunidad, en estos días, ha ido también y ha ido con nuestros hermanos allá de Cuyá y algunos otros lugares cercanos para predicar la palabra del Señor. Y qué bueno también que varios hermanos le acompañaron para poder llevar el mensaje de la palabra, pero también a realizar algo importante como lo son los bautizos. Siempre es necesario de poder salir acompañado, así como la palabra no lo expresa, para poder ser de sostén al otro, como lo dice muy bien: si uno cae, el otro lo puede levantar. Siempre es necesario estar acompañado. Vemos el trabajo que aquellos hombres hicieron. Salían a trabajar coordinadamente, pero no salían solos. Cuando el Señor estuvo, el Señor también era el que guiaba aquel grupo de 12 hombres para realizar su obra. Entonces aquí vemos un trabajo de unidad, un trabajo de compañerismo, un trabajo donde hay también esa unión que se necesita, ese respaldo, ese apoyo para poder realizar la obra. Entonces es importante que nosotros pongamos atención, que el hecho de realizar la obra, si bien es cierto el Señor nos acompaña, también que nosotros podamos acompañarnos de otros hermanos. Entonces vemos aquí el consejo de la palabra, que también es importante porque tenemos que ver que Él les dio poder y autoridad. Esto es importante para realizar la obra del Señor. Siguiendo con el tema de que son enviados a predicar el mensaje de salvación y sanidad, debemos de tomar este recurso que el Señor ha dejado para la salud. Es decir, el Señor ha dejado bien establecido en su palabra que contamos con el recurso de la salud, esa palabra en la cual nosotros debemos de descansar porque es algo que ha dejado para su pueblo. Vemos también en el área espiritual y el área física. En el área física vemos que hay enfermedades que se manifiestan sintiendo algún dolor en alguna parte de nuestro cuerpo y en efecto nosotros lo sentimos, y cuando asistimos a una cita con el médico pues también ellos lo pueden detectar y nos pueden dar medicina para este tipo de dolores. Sin embargo, también hay enfermedades que no necesariamente un médico las va a detectar porque son enfermedades producidas por
algún tipo de demonio. Esto ha sido por algún trabajo realizado por alguien y enviado a la persona. Sin embargo, también aquí vemos claro que el Señor capacitó a aquellos 12 discípulos y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces también las enfermedades que son producidas por algún demonio, también ellos y nosotros hoy en día contamos con el poder para poder pedir el poder de lo alto y que sea sana aquella persona. Las enfermedades también de este tipo son producidas por algún tipo de hechicería. Y esto está bien claro en la palabra del Señor y es algo a lo que nosotros le debemos de poner mucha atención. Pero el punto principal es que nosotros debemos de tomarnos de esta palabra donde el Señor ha dado autoridad para sanar cualquier tipo de enfermedad. Cuando hay algún enfermo producto de alguna hechicería, sabemos que el daño es terrible, sabemos que la situación de aquellas personas son bastante difíciles de poder observar en algunos casos, pero también sabemos que la palabra del Señor nos habla de este tema y que también hay solución para poder ministrar y orar por aquellas personas para que sean libres. La palabra del Señor es la realidad y es la razón también que tiene que hacerse visible este tipo de sanidades. La sanidad en las personas es algo que comúnmente se ve, que prácticamente nosotros vemos constantemente en diferentes lugares. Pero debemos de también saber que el Señor no solo nos ha dado una salvación tan grande, sino que también ha pagado el precio por nuestras enfermedades, por aquellas dolencias que hayan en nuestro cuerpo. Pero tiene que ser una realidad en nuestro cuerpo y debemos de creer esa palabra que es verdadera. Vemos que el Señor les da autoridad sobre los demonios que se mueven en el área espiritual, pero también da la solución para cual sea que sea el problema. Vemos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 8 y versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Algo especial que nos habla la palabra, que en relación al versículo 16 dice que lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa palabra debe de ser una realidad en nosotros, porque cuando a él le trajeron enfermos y endemoniados, él los sanó, y precisamente él está otorgando esta autoridad a sus discípulos para poder ir también y realizar esta obra en aquellas personas que están pasando alguna situación complicada. La palabra del Señor se tiene que cumplir en nosotros y eso nosotros lo vemos que constantemente cuando se ora por las personas debemos de pedirle al Señor que sane, que libere y que obre salud y sanidad en las vidas. Es algo importante porque esto debe de ser algo con lo cual el creyente debe de estar seguro que contamos con este recurso de la salud para
nuestro cuerpo. Podemos leer la palabra, la escuchamos, pero también debemos de hacerla realidad en nosotros mismos. Esa pequeña semilla de fe que está ahí desde el inicio de nuestra conversión debe de ir creciendo, la debemos de activar para que disfrutemos de las promesas del Señor. Se debe de cumplir en nosotros. Pero también nosotros podemos continuar leyendo, eso es como una de las partes de las instrucciones que el Señor les da, pero también nos damos cuenta de que también el Señor les da el siguiente consejo. Versículo 3 dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Es contrariamente a lo que nosotros hacemos cuando vamos a salir de viaje para algún lugar, que preparamos nuestra maleta para poder llevar todo aquello que vamos a necesitar. Sin embargo, aquí la instrucción es bien clara, que no debemos de llevar nada. Y esto en algún momento no precisamente lo podemos digerir muy bien en nuestra cabeza, porque si vamos a necesitar dinero, si vamos a necesitar alguna alforja y vamos a necesitar, aquí incluso dice 2 túnicas, pero se refiere a la ropa, si vamos a necesitar, dependiendo cuántos días estemos en aquellos lugares. Pero el consejo y la orden es que no deben de llevar nada. La razón es porque siempre la dependencia nuestra debe de ser totalmente de parte del Señor, para poder ver también que la fe puesta en Él va a surtir efecto en el momento que nosotros podamos realizar la obra que Él nos ha encomendado, porque es precisamente el momento donde nosotros vamos a activar la fe. El hecho de salir a predicar la palabra del Señor, hoy en día pues se necesita llevar algunas cosas para poder ser efectivos en aquel lugar, como nuestra ropa, como alguna comida, porque a veces se va a lugares un poco retirados y no necesariamente vamos a contar con comida en aquellos lugares. Sin embargo, aquí la Escritura vemos que nos da el ejemplo que dice que no toméis nada para el camino, y definitivamente esto nos habla de la dependencia del Señor, y dice que no debemos de llevar ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Obviamente nos vamos a ver con las siguientes preguntas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar aquellas situaciones? Porque obviamente necesitamos plata para poder alimentarnos, para poder poner combustible al vehículo, y si nos debemos de preparar según nuestra mente, pero según la orden que el Señor le dio a los discípulos, es que no lleven absolutamente nada. Podemos ver en los momentos que el Señor precisamente estaba con ellos, sencillamente Él daba la orden y decía: hoy estaré en tu casa y cenaré contigo. Ven y ve a traerme aquel burrito que está en tal lugar, y si les preguntan quién los pidió, pues díganle que es el Señor Jesús. De esa manera, Él se desarrollaba y dirigía no solo su obra, sino que la enseñanza también para aquellos discípulos, y ellos vieron
que definitivamente el Señor tuvo razón en aquellas cosas que le señaló y que iban a servir para la obra. En este caso, pues estamos viendo que debemos de tener una total dependencia del Señor, porque en algunos casos ponemos la atención más en algo que precisamente nos va a hacer alejar del objetivo principal. Por ejemplo, vemos que en algunos lugares pues se hace la invitación para poder ir y predicar la palabra del Señor, pero el problema en algunos predicadores siempre será: ¿y cuánto me darán de ofrenda? ¿Y cuánto cubrirán los gastos? Siempre será un punto especial, porque también entendemos que en algunos casos también son extremos, pero que no reciben ningún tipo de apoyo. Entonces, contar con esta palabra, con este consejo, con esta dirección que el Señor nos da, es algo interesante, porque nuestra dependencia debe de estar totalmente en Él. Nosotros debemos de dar pasos de fe para ver su obra en nuestra propia vida. Recordemos que la obra es del Señor, es decir, el trabajo que se realiza es del Señor, y Él va a estar atento para poder proveer todo lo necesario en cuanto a aquellos hombres que salgan a predicar la palabra. Él les proveerá todo lo necesario. Podemos realizar una lectura en su palabra, en el libro de los Hechos, en el libro también de los Evangelios, y ver cómo realmente esta palabra fue muy efectiva en el caso de aquellos hombres que predicaron la palabra del Señor. Les daban su comida y los mantenían. Incluso en algún momento también vemos en el caso de Pablo también, cuando eran los recursos muy escasos, también él con sus manos dice que él trabajaba haciendo carpas para poder proveerse de algunos recursos para continuar en la obra del Señor. Entonces vemos aquí la enseñanza que el obrero, aquella persona que esté en la disposición de trabajar para su obra, el consejo debe de ser que debemos de tener totalmente la dependencia de Él. No tomar nada para el camino, no afanarnos por qué vamos a llevar, qué vamos a comer, sino sencillamente debemos de descansar, que el Señor proveerá lo necesario y lo que necesitamos para el trayecto. Él proveerá todo, como hasta el día de hoy lo hemos visto. Por supuesto, esto no necesariamente siempre lo vamos a entender muy bien, porque siempre en nuestra forma humana de pensar es que cuando metemos nuestra mano al bolsillo debemos de tocar algo y de saber cuánto llevamos para la actividad que vamos a realizar. En cuanto a lo económico, sabemos que hemos visto que la dependencia es totalmente del Señor. Él ha provisto en todo lo que nosotros hemos caminado, hemos visto que Dios ha sido más que fiel proveyendo lo necesario para su obra. Esto en relación al área económica no debe de ser un problema para que la obra del Señor se detenga. La obra del Señor debe de realizarse en fe y veremos que siempre el Señor nos sorprenderá. Confiando en el cuidado y la provisión del Señor, aquí también vemos el caso del llamamiento de Abraham, un caso que todos conocemos. El Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham obedeció, confió en el Señor y salió. Años después vemos que Dios proveyó todo lo necesario y aún más en la vida de Abraham. Recordemos que Abraham fue un hombre poderoso en la tierra. Después de haber salido de aquel lugar, únicamente respondiendo al llamado del Señor.
Entonces, la palabra del Señor, aquí vemos la instrucción a sus 12 discípulos que debe de ser palabra de fe que nosotros pongamos en práctica para realizar la obra del Señor. Recordemos que si alguien es justo, es el Señor, y vamos a trabajar en su obra. Y Él es el jefe, Él es el amo, y por lo tanto, Él cuidará de cada uno de estos aspectos para poder predicar y realizar el trabajo que nos ha encomendado. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios en el capítulo 9 y versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí nos habla la palabra del Señor, y el que da semilla al que siembra y da también pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Él proveerá todo lo necesario, Él tendrá el cuidado de alimentarnos en el camino, Él tendrá el cuidado de proveer todo aquello, lo necesario para su obra. Aquellos mensajeros que han puesto en su corazón el servir al Señor, Dios se encargará de proveer la comida, lo necesario, su cama, el techo y todo aquello que se necesite para predicar su palabra. La dependencia de Él es excelente. Él se ocupa de los detalles más pequeños. Nosotros debemos de confiar en Él, y por eso aquí, cuando vemos la palabra del Señor que nos enseña que incluso dice, y en cualquier casa donde entréis, quédate ahí y de ahí salid. Donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ella. Es decir, el Señor tiene siempre el control de lo que aquellos hombres dispongan realizar para la obra del Señor. Vamos a ver un detalle muy especial que nos dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 8 al 10. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa el varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en él. Este pasaje es muy certero a lo que nosotros estamos viendo, porque vemos cómo Eliseo fue sustentado. La palabra del Señor ahí nos dice que había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Es decir, aquí, retrocediendo y viendo los pasajes de Lucas, él dice que no debemos de tomar nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Y en el pasaje de aquí de Segunda de Reyes, vemos cómo el Señor tiene el cuidado de Eliseo y le da la provisión necesaria para su alimentación. Aquí es un punto importante, porque aquella mujer se preocupa de aquel varón viendo que necesita comer, y ella es la que insiste. Es decir, Dios realmente se va a proveer de personas para poder suministrar este tipo de provisión para sus hijos. Pero aquí
aparte del alimento físico que le están dando a Eliseo, también hay un punto importante donde la mujer también le dijo a su marido en el versículo 9, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Y ella le pide también el permiso. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere, a nosotros se quede en Él. Es decir, el cuidado donde aquel varón descanse, de una mesa donde él pueda escribir, donde él pueda comer, una silla donde él puede sentarse y un candelero, porque en el tiempo antiguo no había luz eléctrica. Entonces vemos que todos esos elementos son lo básico, lo necesario para aquel varón de Dios. Es decir, esto es una realidad de lo que Eliseo pudo vivir, creyéndole al Señor que Él proveería todo lo necesario. Entonces, si vemos que la palabra del Señor, la instrucción que le está dando a sus 12 discípulos es de mantenerse firmes en fe, creyendo que Él va a proveer todo lo necesario para poder predicar y llevar a cabo su obra. La palabra del Señor nos dice cómo realmente Eliseo fue alimentado por aquella mujer. También podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, lo siguiente. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 50 y 51. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Icón. También vemos aquí que lo que el Señor les dice a aquellos discípulos, que en algún lugar donde no fueran recibidos, ellos deberían de sacudir el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Hemos leído aquí en el libro de los Hechos donde ellos prácticamente pudieron vivir la realidad de aquella palabra que el Señor ya les había establecido. Entonces ellos sacudieron el polvo e hicieron exactamente lo que el Señor ya les había dicho. Entonces el llamado al servicio del Señor se debe de hacer con la convicción que es a Él a quien servimos. Debemos de depender de Él, debemos de saber que nuestro trabajo es para Él y por lo tanto Él tendrá cuidado de todas las necesidades que se presenten durante las actividades que realicemos. Lo único que Él demanda es que debemos de activar esa fe para poder ver la realidad de las cosas y saber que Él tiene el control de todo porque es su obra. Si Él nos mandó a predicar su palabra, a sanar enfermos y a libertar cautivos, es porque es una realidad hasta el día de hoy. Su palabra es efectiva y esa palabra es vida en cada uno de nosotros. Debemos de hacer efectiva esa palabra en nuestras vidas y en la vida de aquellos que estén pasando por alguna situación difícil. Debemos de orar por ellos y también en el caso de que algunas personas estén con el problema de ser atacados por el malo, se les debe de ministrar liberación. Así que en esta noche esperamos que esta enseñanza que el Señor les dio a aquellos discípulos también nosotros la podamos tomar hoy en día para nosotros mismos, ponerla en práctica y vivir esa palabra. La palabra del Señor nos ha dicho que debemos de confiar en Él y si Él lo dijo, se cumple. Esperamos que podamos analizar esto más detenidamente
ahí en casa y podamos ver cómo aquellos hombres hicieron la obra del Señor dependiendo específicamente de Él. Así que en esta noche vamos a orar y que el Señor sea el que nos permita poner en práctica su palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque depender de ti es lo mejor. Gracias porque hemos leído tu palabra y hemos visto, Señor, cómo tú haces realidad esa palabra, Señor, proveyendo más de lo necesario, Señor, para tu obra. Únicamente te pedimos, Señor, que nuestra fe sea aumentada, sea activada, para que nosotros podamos ver esta realidad. Que al salir a anunciar tu palabra, los enfermos sean sanos y los cautivos sean libres para gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das en tu palabra, a depender un 100% de parte tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.